madre soltera entró en la habitación de un desconocido en el hotel sin saber que él era millonario. El destello del relámpago iluminó por un instante el pasillo del lujoso Hotel Riviera Maya, mientras Isabela Martínez ajustaba su cabello empapado frente al espejo del elevador. Sus ojos castaños reflejaban el agotamiento de un vuelo interminable desde Buenos Aires, donde había dejado atrás no solo su trabajo como investigadora médica, sino también los fragmentos de un corazón que aún no terminaba de sanar. La lluvia tropical que la había sorprendido al salir del aeropuerto de Cancún parecía una metáfora perfecta de su vida actual, impredecible y abrumadora. Con su maleta rodando sobre la alfombra color carmesí del pasillo, buscaba el número de su habitación, el 1507, mientras sus zapatos mojados dejaban pequeñas huellas que desaparecerían antes del amanecer. El Congreso Internacional de Biotecnología comenzaría en 2 días, y todo lo que Isabela anhelaba en ese momento era una ducha caliente y su cama. El cartón magnético que le habían entregado en la recepción pesaba en su mano como un ancla de esperanza hacia el descanso. Sin embargo, el destino, ese dramaturgo caprichoso, tenía otros planes para ella esa noche. Deslizó la tarjeta por la ranura de la puerta 1507 y el LED verde le dio la bienvenida. El interior de la habitación estaba en penumbras, apenas iluminado por la luz que se filtraba a través de las cortinas entreabiertas. Isabela no se molestó en encender las luces. Conocía de memoria la disposición estándar de las habitaciones de hotel. Dejó caer su maleta junto a lo que suponía era la cama y se dirigió directamente al baño. Lo que sucedió a continuación quedó grabado en su memoria como una secuencia de eventos en cámara lenta. Al abrir la puerta del baño, el vapor tibio la envolvió como una caricia inesperada, y allí, frente al espejo empañado, estaba él. Un hombre alto, de espaldas anchas, con una toalla envuelta en la cintura y gotas de agua aún deslizándose por su piel bronceada. El grito de Isabela resonó en las paredes del baño como el eco de una soprano en una ópera dramática. El hombre se giró sobresaltado y sus miradas se encontraron en el espejo empañado. Por un instante, el tiempo pareció detenerse, como si el universo hubiera decidido hacer una pausa para contemplar aquella escena surrealista. Lo siento muchísimo, balbuceó Isabela en español, retrocediendo tan rápido que tropezó con su propia maleta. El hombre, recuperándose de la sorpresa inicial, respondió en un español perfectamente modulado. Esta es mi habitación, señorita. Creo que debe haber un error. Los siguientes minutos fueron un torbellino de explicaciones atropelladas y disculpas nerviosas. Resultó que la habitación de Isabela era la 1570, no la 1507, y el personal de la recepción había cometido un error al programar su tarjeta. El hombre, quien se presentó como Alejandro Ruiz, manejó la situación con una elegancia y serenidad que contrastaban con el caos interior de Isabela. «Por favor, no se preocupe», dijo él, ahora completamente vestido con un traje casual que parecía hecho a medida. «Estos errores suceden. Permítame acompañarla a la recepción para solucionar el malentendido». Durante el trayecto en el elevador, Isabela no pudo evitar notar los detalles que antes había pasado por alto en su estado de agotamiento. Alejandro tenía un aire de distinción natural, pero no era arrogante. Sus ojos verdes transmitían una calidez genuina, y cuando sonreía, pequeñas arrugas se formaban en las comisuras, sugiriendo que era alguien que reía a menudo. En la recepción, el personal se deshizo en disculpas al descubrir el error. Les ofrecieron una cena de cortesía a ambos como compensación, y aunque Isabela quiso declinar, la forma en que Alejandro aceptó por los dos la dejó sin argumentos. «Sería un desperdicio no aprovechar la generosidad del hotel», comentó él con una sonrisa que iluminó sus ojos verdes. Isabela finalmente llegó a su verdadera habitación, la 1570, con una mezcla de emociones contradictorias. El cansancio seguía allí, pero ahora competía con una curiosidad naciente. ¿Quién era realmente aquel hombre que había manejado una situación tan incómoda con tanta gracia? ¿Y por qué, a pesar de su determinación,
de mantenerse alejada de cualquier tipo de romance, no podía dejar de pensar en la forma en que sus ojos parecían sonreír. Se dejó caer en la cama, esta vez la correcta, mientras la lluvia seguía golpeando contra los ventanales. El Congreso de Biotecnología, que hasta hace unas horas era el centro de sus preocupaciones, ahora parecía un pensamiento distante. En su mente solo resonaba la voz de Alejandro. La espero mañana a las 8 para la cena, doctora Martínez. Lo que Isabela no sabía era que ese encuentro fortuito en la habitación equivocada era solo el principio de una historia que cambiaría su vida para siempre. Mientras el sueño finalmente la vencía, no podía imaginar que Alejandro Ruiz no era simplemente un huésped más del Hotel Riviera Maya, sino uno de los empresarios más influyentes en el campo de la tecnología médica, un hombre que había aprendido a ocultar su verdadera identidad para protegerse de aquellos que solo veían su fortuna. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado que parecía burlarse de la tormenta nocturna. Isabela se despertó con la sensación de haber vivido un sueño extraño, pero el mensaje en su teléfono confirmaba que todo había sido real. Buenos días, doctora Martínez. Confirmo nuestra cena de esta noche. Alejandro Ruiz. Se dirigió al desayuno buffet del hotel con la mente dividida entre la presentación que debía preparar para el Congreso y la inexplicable anticipación que sentía por la cena. El salón estaba lleno de otros huéspedes, la mayoría con distintivos del Congreso de Biotecnología colgando de sus cuellos. Isabela se sirvió un café y buscó una mesa apartada donde pudiera trabajar en su laptop. Mientras revisaba sus notas sobre avances en terapia génica, no podía evitar levantar la mirada cada vez que alguien entraba al salón. Se reprendió mentalmente por su comportamiento adolescente, recordándose que había venido a México por trabajo, no para distraerse con encuentros fortuitos en habitaciones equivocadas. ¿Le importa si la acompaño? La voz de Alejandro la sobresaltó. Allí estaba él, impecablemente vestido con un traje azul marino que resaltaba el verde de sus ojos. Isabela asintió, intentando mantener una compostura profesional mientras cerraba discretamente la pestaña donde había estado investigando su nombre en Internet, sin éxito. Veo que ha estado haciendo su tarea, doctora Martínez, comentó él con una sonrisa divertida, señalando la pantalla de su laptop. Isabela sintió que sus mejillas se encendían. Lo siento, es que... No se disculpe, la interrumpió suavemente. Es natural querer saber con quién va a cenar, aunque debo advertirle que no todo lo que encuentra en Internet es cierto. Había algo en su tono, una mezcla de humor y melancolía que despertó aún más la curiosidad de Isabela. El desayuno se convirtió en una conversación fascinante sobre el futuro de la medicina. Isabela descubrió que Alejandro no solo entendía los conceptos técnicos de su investigación, sino que tenía una visión revolucionaria sobre cómo hacer que la tecnología médica fuera más accesible para todos. ¿Y qué la trae exactamente a este congreso?, preguntó él mientras compartían una segunda taza de café. Presento una investigación sobre nuevos métodos de diagnóstico temprano en enfermedades degenerativas, respondió ella, sorprendida por el genuino interés que mostraba. Es un proyecto que podría cambiar la vida de miles de personas, especialmente en comunidades con recursos limitados. Los ojos de Alejandro brillaron con una intensidad particular. Eso suena fascinante. ¿Le importaría contarme más sobre ello esta noche? El día transcurrió en un borrón de preparativos y ensayos. Isabela intentaba concentrarse en su presentación, pero su mente divagaba constantemente hacia la cena que se aproximaba. A las 7:30, mientras se aplicaba un toque de labial frente al espejo, se preguntó si estaba cometiendo un error. Su último romance había terminado de manera devastadora, precisamente por confiar en alguien que no era quien decía ser. El restaurante del hotel era una obra maestra de arquitectura moderna fusionada con elementos tradicionales mexicanos. Alejandro la esperaba en una mesa junto a los ventanales que daban al mar Caribe. La luz de las velas jugaba con las sombras en su rostro, creando un efecto casi hipnótico. La conversación fluyó naturalmente,
saltando de temas profesionales a personales con una facilidad que asustaba y emocionaba a Isabela por igual. Alejandro tenía una forma de escuchar que hacía que cada palabra pareciera importante, cada opinión valiosa. ¿Por qué tengo la sensación de que hay mucho más sobre usted de lo que me está contando?, preguntó Isabela finalmente, después de que él hábilmente evadiera varias preguntas sobre su trabajo. Alejandro la miró largamente antes de responder. Porque es cierto, hay mucho más. Pero he aprendido por experiencia que algunas verdades necesitan su propio tiempo para ser reveladas. La cena se extendió hasta que fueron los últimos clientes en el restaurante, mientras caminaban por la playa bajo la luz de la luna. Isabela sentía una batalla interna entre su instinto de autoprotección y la innegable conexión que estaba desarrollando con este hombre enigmático. ¿Puedo hacerle una pregunta personal?, dijo él, deteniéndose junto a una palmera. Isabela asintió, consciente del latido acelerado de su corazón. ¿Por qué una científica brillante como usted parece tan cautelosa con las conexiones humanas? La pregunta la tomó por sorpresa. Por un momento, consideró dar una respuesta, superficial, pero algo en la forma en que Alejandro la miraba la impulsó a ser honesta. Porque mi último relacionamiento terminó cuando descubrí que todo había sido una mentira. Él no era quien decía ser. Alejandro guardó silencio por un momento, y cuando habló, su voz tenía un tono de confesión. A veces las personas ocultan cosas no por engañar, sino por miedo a que la verdad cambie la forma en que otros los ven. Esas palabras resonarían en la mente de Isabela durante días, especialmente cuando, al día siguiente, durante la inauguración del Congreso, descubriera que Alejandro Ruiz no era simplemente un asistente más, sino el presidente de Biotech Internacional, una de las compañías más importantes en el desarrollo de tecnología médica a nivel mundial. Isabela permaneció inmóvil en su asiento mientras el presentador continuaba introduciendo a Alejandro Ruiz como el keynote speaker del Congreso. Las palabras innovador, visionario y líder en tecnología médica resonaban en el auditorio, pero ella apenas las escuchaba. Su mente estaba procesando las últimas 24 horas, reexaminando cada conversación, cada gesto, cada palabra compartida bajo una nueva luz. Alejandro subió al escenario con la misma gracia natural que había mostrado durante su cena, pero ahora vestía un traje que probablemente costaba más que el salario anual de Isabela. Su presentación no se centraba en números o logros corporativos, sino en una visión apasionada sobre hacer la atención médica accesible para todos. Mientras hablaba sobre un nuevo proyecto para llevar diagnóstico avanzado a comunidades remotas, sus ojos encontraron los de Isabela entre el público. La verdadera innovación, dijo Alejandro, no está en la tecnología en sí, sino en cómo la usamos para transformar vidas. Y a veces, las mejores ideas vienen de lugares inesperados, de encuentros fortuitos que nos hacen cuestionar todo lo que creíamos saber. Isabela sintió que sus mejillas se encendían. ¿Era una referencia a su encuentro? ¿O estaba interpretando cada palabra ahora que sabía quién era él realmente? Después de la presentación, Isabela se escabulló rápidamente hacia los jardines del hotel, necesitando aire fresco para aclarar sus pensamientos. Se sentó en una banca frente a una fuente ornamental, observando cómo el agua caía en patrones hipnóticos. ¿Por qué no le había dicho quién era desde el principio? La respuesta era obvia. Era exactamente lo que ella habría hecho en su lugar. ¿Puedo explicarte? La voz de Alejandro la sobresaltó. Él estaba de pie junto a la banca, con su saco al hombro y la corbata ligeramente aflojada. Ya no parecía el poderoso CEO, sino el hombre con el que había compartido risas la noche anterior. No hay nada que explicar, respondió ella, intentando mantener un tono profesional. Entiendo perfectamente por qué no revelaste tu identidad. Yo habría hecho lo mismo. No entiendes, dijo él sentándose a su lado. No te oculté quién soy por estrategia o por juego. Lo hice porque por primera vez en años, alguien me miraba como a una persona, no como a un potencial socio comercial o una cuenta bancaria. Isabela sintió que algo se removía en su interior. ¿Y crees que eso justifica la mentira por omisión? No,
Era una mentira, respondió él suavemente. Todo lo que compartí contigo era verdad. Mi nombre, mi pasión por la medicina, mi deseo de hacer una diferencia. Solo omití mi título corporativo. Un detalle bastante significativo, replicó ella, pero sin la dureza que pretendía. ¿Lo es? Alejandro se inclinó hacia adelante, sus ojos verdes intensos y sinceros. ¿Cambiarías algo de nuestra conversación de anoche si hubieras sabido que soy CEO de Biotech? ¿Habrías sido igual de honesta sobre tu investigación, tus sueños, tus miedos? Isabela quería decir que sí, que por supuesto que habría actuado igual, pero sabía que no era cierto. La verdad era que probablemente se habría mostrado más reservada, más profesional, menos ella misma. Tu investigación sobre diagnóstico temprano, continuó Alejandro, es exactamente el tipo de proyecto que Biotech necesita. No como una adquisición corporativa, sino como una colaboración real. Pero si te hubiera dicho quién era desde el principio, ¿me habrías creído cuando te dije que me interesaba tu trabajo por sus méritos y no por su potencial comercial? Isabela guardó silencio, procesando sus palabras. El sonido del agua de la fuente llenaba el espacio entre ellos, como un metrónomo marcando el tiempo de sus pensamientos. Hay algo más que deberías saber, dijo Alejandro después de un momento. La razón por la que estoy tan interesado en tu investigación es personal. Mi madre, su voz se suavizó. Ella fue diagnosticada tardíamente con una enfermedad degenerativa. Los mejores médicos, la mejor tecnología, todo el dinero de la mundo no pudo compensar el tiempo perdido en el diagnóstico. Por eso, cuando leí tu propuesta sobre nuevos métodos de detección temprana, supe que tenía que conocerte. La revelación golpeó a Isabela como una ola. De repente, muchas cosas comenzaban a tener sentido. Su profundo conocimiento del tema, su pasión por hacer la tecnología médica más accesible, la manera en que sus ojos se iluminaban cuando ella hablaba de su investigación. ¿Por qué no me contaste esto anoche?, preguntó suavemente. Porque quería que vieras primero al hombre, no la historia triste detrás de él. Alejandro sonrió con una mezcla de tristeza y esperanza. Además, hay ciertas verdades que necesitan su propio tiempo para ser reveladas. ¿Recuerdas? Isabela sintió que las paredes que había construido alrededor de su corazón comenzaban a agrietarse. Este hombre, que podría haber usado su poder y posición para conseguir cualquier cosa, había elegido el camino más difícil: ser vulnerable, ser honesto, ser simplemente él mismo. Tengo una propuesta para ti, dijo Alejandro, enderezándose. No como CEO de Biotech, sino como alguien que cree en tu trabajo. Déjame mostrarte algo mañana, algo que podría cambiar la forma en que vemos el diagnóstico temprano. Sin compromisos, sin presiones corporativas, solo tú, yo y una idea que podría salvar vidas. Isabela lo miró buscando en sus ojos cualquier señal de manipulación o agenda oculta, pero todo lo que encontró fue la misma sinceridad que la había cautivado desde el principio. La mañana siguiente amaneció con una claridad que parecía un presagio. Isabela se encontró frente al espejo, ajustando su blusa blanca y preguntándose si estaba a punto de cometer el mayor error de su carrera o dar el paso más importante de su vida. Alejandro la había citado en el lobby del hotel a las 9, y mientras el reloj se acercaba a la hora señalada, sus dudas bailaban un vals con sus esperanzas. El vestíbulo del hotel bullía de actividad con los participantes del congreso, pero Alejandro destacaba entre la multitud, no por su traje impecable o su postura, sino por la manera en que sus ojos se iluminaron al verla. Esta vez vestía más casual, con pantalones caqui y una camisa azul clara que le daba un aire más accesible, menos CEO y más el hombre de la habitación equivocada. «Buenos días, doctora Martínez», la saludó con una sonrisa que parecía guardar secretos agradables. Lista para una pequeña aventura, Isabela asintió, tratando de mantener su profesionalismo, a pesar de que su corazón latía con la anticipación de una adolescente. «¿Me dirás a dónde vamos?» «Eso arruinaría la sorpresa», respondió él, guiándola hacia un auto que esperaba fuera del hotel.
No era el tipo de vehículo que esperarías que usara un multimillonario. Era modesto, práctico, discreto. Como todo en Alejandro, era una elección consciente. El viaje los llevó fuera de la zona turística de Cancún, atravesando paisajes que gradualmente cambiaban de hoteles lujosos a comunidades locales. Isabela observaba por la ventana, notando cómo el contraste entre riqueza y necesidad se hacía más evidente con cada kilómetro. ¿Sabes cuál es el mayor obstáculo para el diagnóstico temprano en comunidades como estas?, preguntó Alejandro, rompiendo el silencio contemplativo. Acceso, respondió Isabela sin dudar, no solo a la tecnología, sino al conocimiento de que necesitan hacerse pruebas. Exacto, asintió él, girando en un camino menos transitado. Por eso, lo que estamos por ver podría cambiar todo el paradigma. El auto se detuvo frente a un edificio modesto, pero bien mantenido. Un letrero discreto rezaba Centro Comunitario de Salud San Rafael. Isabela miró a Alejandro con curiosidad. Este es uno de nuestros proyectos piloto, explicó él mientras la guiaba hacia el interior. Pero no es solo una clínica. Al entrar, Isabela se encontró en un espacio que combinaba tecnología de punta con un ambiente acogedor y familiar. Una esquina, un grupo de mujeres mayores participaba en una clase de yoga. En otra, jóvenes médicos locales recibían capacitación en el uso de equipos de diagnóstico avanzado. La tecnología es solo una parte de la solución, continuó Alejandro mientras recorrían el centro. Lo que hace único a este lugar es su enfoque integral. No esperamos que las personas vengan a nosotros, vamos a ellas. Educación, prevención, diagnóstico temprano, todo en un ambiente que no intimida. Isabela observaba fascinada cómo los pacientes interactuaban con la tecnología sin miedo, guiados por personal local que hablaba su idioma y entendía su cultura. Esto es extraordinario, murmuró. Y esto es solo el comienzo, respondió Alejandro, conduciéndola a una sala de conferencias improvisada. Tu investigación sobre nuevos métodos de diagnóstico podría hacer que este modelo sea aún más efectivo. Imagina combinar tu tecnología con nuestra red de centros comunitarios. Isabela se sentó, su mente procesando las posibilidades. ¿Cuántos centros como este tienen? Por ahora 5, en México, pero con los resultados que estamos viendo, Alejandro desplegó un mapa digital que mostraba puntos potenciales de expansión por toda América Latina. El potencial es ilimitado. ¿Por qué me muestras todo esto?, preguntó Isabela, aunque en su corazón ya conocía la respuesta. Porque quiero que veas que no todo en el mundo corporativo es frío y calculador, respondió él, sentándose a su lado. Porque quiero que entiendas que cuando digo que tu investigación podría cambiar vidas, no es una línea de venta. Es una verdad que veo todos los días en lugares como este. Sus ojos se encontraron y por un momento, todas las barreras profesionales y personales parecieron desvanecerse. Además, agregó con una sonrisa suave, quería mostrarte que hay personas que todavía creen en hacer lo correcto, aunque el camino sea más largo y menos rentable. Isabela sintió que algo dentro de ella se transformaba. No era solo la impresión del proyecto o la visión de Alejandro. Era la realización de que tal vez, solo tal vez, había encontrado a alguien que entendía que el verdadero valor de la innovación no se medía en dólares, sino en vidas mejoradas. Tengo una confesión que hacer, dijo ella finalmente. Cuando descubrí quién eras realmente, mi primer instinto fue alejarme. Mi experiencia me había enseñado a desconfiar de las personas con poder y dinero, pero esto hizo un gesto abarcando el centro comunitario. Esto es diferente. ¿Diferente cómo?, preguntó él suavemente, aunque sus ojos sugerían que ya sabía la respuesta. Diferente porque es real, respondió ella, porque no es una presentación corporativa diseñada para impresionar inversionistas. Es un cambio verdadero, tangible. El regreso al hotel transcurrió en un silencio cómplice, interrumpido ocasionalmente por comentarios sobre el proyecto y preguntas técnicas que servían como pretexto para prolongar la conversación.
El sol de la tarde pintaba el cielo de Cancún en tonos dorados, creando un ambiente casi mágico que contrastaba con la tormenta de emociones que Isabela experimentaba internamente. Mientras caminaban por el lobby del hotel, un grupo de periodistas los interceptó. «Señor Ruiz, ¿puede confirmar los rumores sobre la fusión con Global Health?», gritó uno de ellos. «¿Es cierto que Biotech está en negociaciones secretas?», preguntó otro. Alejandro, con una naturalidad que solo podía venir de años de experiencia, se colocó sutilmente entre Isabela y las cámaras. «Sin comentarios por el momento, señores. Cualquier anuncio oficial se hará a través de los canales apropiados». Isabela sintió cómo la mano de Alejandro se posaba suavemente en su espalda, guiándola hacia los elevadores. Una vez que las puertas se cerraron, él dejó escapar un suspiro de frustración. «Lo siento por eso. Los rumores sobre la fusión se filtraron antes de tiempo». «¿Fusión?», preguntó Isabela sintiendo una punzada de inquietud. «¿Con Global Health?». Alejandro la miró con una mezcla de culpa y preocupación. «Es complicado. Hay conversaciones en curso, pero nada definitivo. Global Health es conocida por su enfoque agresivamente comercial», comentó Isabela, recordando los numerosos artículos que había leído sobre cómo la compañía priorizaba las ganancias sobre la accesibilidad. «No parecen compartir tu visión sobre la medicina accesible». Las puertas del elevador se abrieron en su piso y ambos salieron, conscientes de que esta conversación podría cambiar todo. «¿Podemos hablar en privado?», preguntó Alejandro, señalando hacia una pequeña sala de estar al final del pasillo. Una vez solos, Alejandro se pasó la mano por el cabello, un gesto que Isabela había comenzado a reconocer como señal de su inquietud. «La junta directiva está presionando por la fusión. Argumentan que necesitamos el músculo financiero de Global Health para expandir nuestros programas de investigación. Y los centros comunitarios, el programa de diagnóstico temprano». Isabela no pudo evitar que su voz traicionara su preocupación. «Esa es la batalla que estoy librando», respondió él, sentándose en uno de los sofás. «Global Health ve esos programas como pérdidas aceptables en nombre del progreso corporativo. No entienden que son el corazón de lo que hacemos». Isabela se sentó frente a él, estudiando su rostro. «¿Por qué me mostraste el centro hoy? ¿Sabías que esto iba a salir a la luz? Te lo mostré porque quería que vieras la verdad antes de que los titulares comenzaran a distorsionarla», respondió Alejandro, inclinándose hacia adelante. «Isabela, tu investigación podría ser la clave para demostrar que nuestro modelo es viable. Si podemos probar que el diagnóstico temprano accesible no solo salva vidas, sino que también es sostenible financieramente». «¿Me estás pidiendo que me una a Biotech?», interrumpió ella, su mente trabajando a toda velocidad. «Te estoy pidiendo que me ayudes a salvar lo que construimos», corrigió él, suavemente. «No como empleada, sino como socia. Tu investigación, combinada con nuestra infraestructura y red de centros, podría crear un modelo revolucionario de atención médica». Isabela se levantó y caminó hacia la ventana, observando el mar Caribe que se extendía hasta el horizonte. Su mente viajó hacia atrás, recordando las largas noches en el laboratorio, los años de investigación, el sueño de hacer una diferencia real en el mundo. Y ahora, aquí estaba la oportunidad de hacerlo realidad, pero venía con complicaciones que nunca había anticipado. «¿Qué pasaría si acepto y la fusión sigue adelante?», preguntó volviéndose hacia él. «¿Qué garantías tengo de que mi trabajo no será utilizado de manera contraria a mis principios?». Alejandro se levantó y se acercó a ella, manteniendo una distancia respetuosa, pero íntima. «Tengo una estrategia. Con tu investigación como prueba de concepto, podríamos demostrar que la medicina accesible no está reñida con la sostenibilidad financiera. Pero necesito que confíes en mí. La última vez que confié en alguien en el mundo corporativo, mi investigación terminó siendo patentada y comercializada a precios que la hacían inaccesible para quienes más la necesitaban», confesó Isabela, revelando por primera vez la verdadera razón de su cautela. Los ojos de Alejandro se suavizaron con comprensión.
Por eso mantienes tu investigación actual tan cerca del pecho. Por eso eres tan protectora con tus descubrimientos. No puedo permitir que suceda de nuevo, afirmó ella con determinación. Entonces hagamos algo diferente, propuso Alejandro, sus ojos brillando con una nueva idea. ¿Qué tal si creamos una fundación independiente? Una entidad separada de Biotech y completamente protegida de cualquier fusión corporativa. Tu investigación permanecería bajo el control de la fundación, dedicada exclusivamente al desarrollo de tecnologías accesibles. Isabela sintió que su corazón se aceleraba. La propuesta era audaz, innovadora y, lo más importante, parecía sincera. Pero antes de que pudiera responder, un golpe en la puerta los interrumpió. Era Patricia González, la asistente ejecutiva de Alejandro, con una expresión de urgencia en su rostro. Señor Ruiz, la junta directiva está solicitando una videollamada de emergencia. Los representantes de Global Health están esperando en 1900 línea. Isabela vio cómo la expresión de Alejandro se tensaba, aunque mantuvo su compostura profesional. Dame 5 minutos, Patricia. Cuando la asistente se retiró, Alejandro se volvió hacia Isabela. Necesito manejar esto, pero por favor, piensa en lo que te he propuesto. No solo la fundación, sino todo. Hay más en juego aquí que solo negocios. Sus miradas se encontraron y en ese momento, Isabela sintió que estaban al borde de algo más grande que una simple colaboración profesional. La química entre ellos era innegable, pero ahora estaba entrelazada con decisiones que podrían afectar las vidas de miles de personas. Esa noche, Isabela no podía dormir. Desde su balcón, observaba las luces de Cancún parpadear como estrellas caídas, mientras su mente repasaba cada detalle de los últimos días. El encuentro accidental en la habitación equivocada parecía ahora parte de un plan mayor del destino, una concatenación de eventos que la había llevado a este momento crucial. Su teléfono vibró con una notificación. Un artículo de tecnología médica acababa de ser publicado, especulando sobre la posible fusión entre Biotech y Global Health. Los comentarios en línea ya estaban divididos. Algunos veían la fusión como un paso natural hacia el progreso. Otros temían que significara el fin de los programas sociales de Biotech. Un suave golpe en su puerta la sobresaltó. Al abrir, encontró un sobre blanco con su nombre escrito en una elegante caligrafía que reconoció inmediatamente. Dentro había una nota manuscrita. Isabela, la reunión con la Junta se ha extendido más de lo previsto. Hay mucho en juego y decisiones difíciles que tomar. Pero mientras escucho argumentos sobre números y proyecciones financieras, no puedo dejar de pensar en las personas que conocimos hoy en el centro comunitario. Si estás despierta y dispuesta a compartir un café, estaré en el jardín del hotel junto a la fuente. Sin presiones, sin expectativas. Solo 2 personas que creen que la medicina puede ser algo más que un negocio. Alejandro. Isabela miró el reloj. 11:30 p.m. Una parte de ella sabía que debería descansar. Mañana tenía su presentación en el Congreso. Pero otra parte, quizás, la más auténtica, ya estaba buscando un chal para cubrirse del aire nocturno. El jardín estaba prácticamente desierto a esa hora. La fuente creaba una melodía relajante con su agua y las luces tenues daban al lugar un aire casi mágico. Alejandro estaba sentado en la misma banca donde habían hablado el día anterior, pero ahora parecía llevar el peso del mundo sobre sus hombros. La reunión no fue bien. ¿Verdad?, preguntó Isabela, sentándose a su lado. Él sonrió con cansancio. ¿Tan obvio es? Tu corbata está deshecha, señaló ella. En los últimos días he aprendido que eso solo sucede cuando estás realmente preocupado. Alejandro soltó una risa suave. ¿Ya me conoces tan bien? Es parte de ser investigadora, respondió ella con una sonrisa. Observar, analizar, sacar conclusiones. Se quedaron en silencio por un momento, escuchando el agua de la fuente. Finalmente, Alejandro habló. Global Health ha dado un ultimátum. O aceptamos la fusión en sus términos, o iniciarán una adquisición
hostil. Isabela sintió que su corazón se encogía. Pueden hacer eso. Tienen los recursos y el apoyo de varios miembros de nuestra junta, explicó él. Han estado comprando acciones silenciosamente durante meses. Solo necesitan un pequeño porcentaje más para tener el control efectivo. ¿Y los centros comunitarios? ¿Tu visión de hacer la medicina accesible? Todo dependería de su junta directiva, respondió Alejandro, pasándose una mano por el rostro. Y ya sabemos cuál es su visión del negocio. Isabela se enderezó, una idea formándose en su mente. Tu propuesta sobre la fundación. ¿Y si la expandimos? Alejandro la miró con curiosidad. ¿Qué tienes en mente? ¿Y si en lugar de solo proteger mi investigación, la fundación se convierte en el vehículo para proteger todo el programa de centros comunitarios? Sus ojos brillaban con entusiasmo mientras desarrollaba la idea. Podríamos transferir la propiedad y operación de los centros a la fundación antes de que cualquier fusión se concrete. Legalmente, estarían protegidos. La Junta nunca lo aprobaría, objetó Alejandro, aunque sus ojos mostraban un destello de esperanza. No. Necesitamos su aprobación si estructuramos la fundación correctamente, insistió Isabela. Mi investigación podría ser el catalizador. Presentamos la transferencia como una alianza estratégica para el desarrollo de nuevas tecnologías de diagnóstico. Es técnicamente verdad, solo que el beneficio social es tan importante como el científico. Alejandro la miraba con una mezcla de admiración y algo más profundo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía. Eres extraordinaria, ¿lo sabías? Solo soy una científica que cree que la medicina debe servir a las personas, no al revés, respondió ella, sintiendo que sus mejillas se sonrojaban. Eres mucho más que eso, dijo él, suavemente, acercándose un poco más. Eres alguien que ve más allá de las apariencias, que no se deja intimidar por títulos o números en una cuenta bancaria. Alguien que entró en la habitación equivocada y terminó cambiando todo mi mundo. El aire entre ellos parecía cargado de electricidad. Isabela podía sentir su corazón latiendo con fuerza, consciente de que estaban al borde de algo más que una alianza profesional. La brisa nocturna jugaba con su cabello, y la luz de la luna creaba sombras danzantes en el rostro de Alejandro. «¿Y si nos equivocamos?», susurró ella, refiriéndose tanto al plan de la fundación como a la innegable atracción entre ellos. «¿Y si no?», respondió él, su mano encontrando la de ella sobre la banca. «A veces los errores más grandes de nuestra vida nos llevan exactamente donde necesitábamos estar». La mañana del tercer día del Congreso amaneció con una energía diferente. Los pasillos del hotel bullían con rumores sobre la posible fusión entre Biotech y Global Health, pero Isabela tenía preocupaciones más inmediatas. En menos de 2 horas, presentaría su investigación ante la comunidad científica internacional, y ahora esa presentación llevaba un peso adicional que nunca había anticipado. Mientras repasaba sus diapositivas en la habitación, un mensaje de texto iluminó su teléfono. «Tu investigación cambiará vidas, solo sé tú misma. Ah». Una sonrisa involuntaria se dibujó en sus labios, pero fue interrumpida por otro mensaje, este de un número desconocido. «Doctora Martínez, soy Robert Coleman, CEO de Global Health. Me gustaría discutir una propuesta antes de su presentación». Isabela sintió que su estómago se revolvía. ¿Cómo había conseguido su número? ¿Y por qué Global Health estaba interesada en ella? La respuesta era obvia. Alguien en la junta directiva de Biotech debía haber filtrado información sobre el plan de la fundación. Decidió no responder al mensaje y se concentró en prepararse para su presentación. Se puso el traje azul marino, que había elegido específicamente para la ocasión, pero mientras se miraba en el espejo, notó que sus manos temblaban ligeramente. Un golpe en la puerta la sobresaltó. Al abrir, se encontró cara a cara con un hombre de traje gris impecable y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Doctora Martínez, soy Robert Coleman. Lamento presentarme así, pero dado que no respondió mi mensaje, estoy a punto de dar una
Presentación, señor Coleman, interrumpió Isabela manteniendo su voz firme a pesar de su inquietud interior. Precisamente por eso estoy aquí, respondió él, su voz suave pero con un filo apenas perceptible. Tengo una propuesta que podría beneficiarnos a todos. ¿Puedo pasar? Isabela dudó por un momento, pero decidió que era mejor enfrentar esto directamente. Se hizo a un lado para dejarlo entrar, manteniendo la puerta completamente abierta. Iré al grano, dijo Coleman, sacando un sobre de su maletín. Global Health está muy interesada en su investigación sobre diagnóstico temprano. Estamos preparados para ofrecerle un contrato exclusivo, con un presupuesto de investigación ilimitado y completa autonomía científica. Isabela miró el sobre sin tocarlo. ¿Y qué hay de la accesibilidad? ¿De llevar esta tecnología a quienes más la necesitan? Coleman sonrió de manera condescendiente. Doctora Martínez, la investigación de vanguardia requiere financiamiento sustancial. Eventualmente la tecnología se volverá más accesible, pero primero debemos recuperar la inversión. ¿Cómo sucedió con el tratamiento Wilson?, preguntó Isabela, mencionando un caso famoso donde Global Health había adquirido una prometedora terapia solo para hacerla inaccesible para la mayoría de los pacientes debido a su alto costo. La sonrisa de Coleman se tensó. Veo que Alejandro ya la ha puesto en contra nuestra. Le ha contado sobre sus propios conflictos de interés, sobre cómo su posición en biotech depende de mantener una imagen de responsabilidad social mientras la compañía pierde millones en proyectos no rentables. Señor Coleman, interrumpió Isabela, su voz fría como el hielo, agradezco su oferta, pero debo prepararme para mi presentación. Por supuesto, respondió él, dejando el sobre la mesa. Pero considere esto. Si la fusión se concreta, y créame, se concretará, ¿no preferiría tener voz en cómo se implementa su investigación? Con nosotros tendría recursos ilimitados, reconocimiento internacional. ¿Y mi conciencia?, preguntó Isabela. ¿Eso también viene en el paquete? Coleman la miró por un largo momento antes de dirigirse a la puerta. La pasión por ayudar a otros es admirable, doctora Martínez, pero el mundo real requiere compromisos. Piénselo, tiene hasta el final del Congreso para decidir. Cuando la puerta se cerró tras él, Isabela se sentó en la cama, su mente acelerada. El sobre seguía sobre la mesa, una tentación tangible que representaba todo lo que ella había estado luchando por evitar. Su teléfono vibró nuevamente. Era Alejandro. ¿Podemos vernos antes de tu presentación? Es importante. Isabela miró el reloj. Faltaba una hora para su presentación. Tiempo suficiente para un encuentro rápido, pero ¿qué más sorpresas le esperaban? ¿Y por qué, a pesar de todo, su corazón se aceleró al ver su mensaje? Respondió con un simple «Lobby, 10 minutos», y comenzó a recoger sus materiales para la presentación. Mientras guardaba su laptop, su mirada se detuvo en el sobre que Coleman había dejado. Con determinación lo tomó y lo guardó en su bolso, no para considerarlo, sino como recordatorio de todo lo que estaba en juego. El lobby estaba sorprendentemente tranquilo cuando bajó. Alejandro la esperaba junto a una de las columnas, su expresión una mezcla de preocupación y algo que parecía ¿esperanza? Coleman te visitó, dijo él, no como pregunta, sino como afirmación. ¿Cómo lo supiste? Porque también me visitó a mí, respondió Alejandro, guiándola hacia un área más privada del lobby, con una oferta que, según él, no podía rechazar. Isabela estudió el rostro de Alejandro, buscando señales de preocupación o duda. ¿Qué tipo de oferta? La presidencia de la división de investigación de la empresa fusionada, respondió él, su voz teñida de disgusto. Con un presupuesto sin límites y carta blanca para cualquier proyecto que no involucre los centros comunitarios. Quieren separarnos, concluyó Isabela, las piezas encajando en su mente. Debilitar nuestra posición antes de la votación de la Junta. Alejandro asintió, acercándose más a ella. Pero hay algo que no saben, algo que podría cambiar todo el juego. ¿Qué quieres decir? Anoche, después de nuestra conversación, hice algunas llamadas, explicó, bajando la voz. Tengo amigos en la Fundación Médica Internacional.
Están interesados en respaldar nuestro proyecto de la Fundación Independiente, no solo con apoyo moral, sino con financiamiento sustancial. Los ojos de Isabela se iluminaron con comprensión. Un tercer jugador en el tablero. Exacto. Si podemos asegurar su respaldo antes de la votación de la Junta. Alejandro se detuvo, notando que Isabela parecía distraída. ¿Qué sucede? Tu oferta, dijo ella suavemente. La presidencia de investigación es el sueño de cualquier científico. Alejandro la miró fijamente, una sombra de vulnerabilidad cruzando su rostro. ¿Estás considerando la oferta de Coleman? No, respondió ella rápidamente. Estoy pensando en ti, en todo lo que has construido, en todo lo que podrías perder por esto. Hizo un gesto vago entre ellos, reconociendo por primera vez la conexión que había crecido más allá de lo profesional. ¿Perder? Alejandro soltó una risa suave. Isabela, por primera vez en años siento que estoy ganando algo real, algo que vale la pena luchar por defender. Un grupo de asistentes al Congreso pasó cerca de ellos recordándoles dónde estaban y qué estaba en juego. Isabela miró su reloj. Quedaban 30 minutos para su presentación. Necesito preguntarte algo, dijo ella. Su voz apenas un susurro. Y necesito que seas completamente honesto. Siempre. Si no existiera Global Health, si no hubiera amenaza de fusión, ¿seguirías queriendo trabajar conmigo? ¿Seguirías? Se detuvo, insegura de cómo terminar la pregunta. Alejandro tomó su mano, un gesto simple pero lleno de significado. Si no existiera Global Health, si no hubiera amenaza de fusión, si fuera solo un huésped más en este hotel, seguiría pensando que entrar en la habitación equivocada fue lo mejor que me ha pasado en años. Isabela sintió que su corazón daba un vuelco, pero antes de que pudiera responder, una voz familiar los interrumpió. Doctora Martínez, era Patricia González, la asistente de Alejandro, acercándose rápidamente. Disculpen la interrupción, pero hay un problema con el auditorio. El sistema de presentación no está funcionando, y hay periodistas preguntando sobre rumores de que su investigación está relacionada con la fusión. Isabela y Alejandro intercambiaron miradas preocupadas. ¿Cómo se enteraron los periodistas?, preguntó ella. Coleman, respondió Alejandro, su mandíbula tensa, está forzando nuestra mano, tratando de crear una narrativa antes de que podamos presentar los hechos. Entonces, cambiemos la narrativa, dijo Isabela, una nueva determinación en su voz. Sacó el sobre que Coleman le había dejado y se lo entregó a Alejandro. Usa esto. Demuestra que intentaron comprarnos por separado. Mientras tanto, yo tengo una presentación que dar. Isabela, espera. Alejandro la detuvo suavemente. ¿Lo que vas a presentar es lo que habíamos discutido? Ella sonrió, una sonrisa que mezclaba desafío y confianza. Voy a presentar la verdad, mi investigación, nuestra visión y un nuevo modelo de atención médica que podría cambiar vidas. Si Coleman quiere un espectáculo, démosle uno que nunca olvidará. Podrías perder todo, advirtió él, aunque sus ojos brillaban con admiración. O podríamos ganar algo mucho más importante, respondió ella, apretando su mano una última vez antes de soltarla. A veces, entrar en la habitación equivocada te lleva exactamente donde necesitabas estar. Mientras Isabela se alejaba hacia el auditorio, Alejandro la observaba con una mezcla de orgullo y preocupación. En menos de una hora, el futuro de 1900 Biotech, la investigación de Isabela y esta conexión inesperada que había florecido entre ellos, todo estaría en juego. El auditorio principal del hotel estaba lleno hasta el último asiento. El murmullo de expectación se mezclaba con el sonido de cámaras fotográficas y el tecleo de periodistas que, de alguna manera, habían convertido una presentación científica en el evento más esperado del Congreso. Isabela respiró profundamente detrás del escenario, repasando mentalmente los cambios que había hecho a su presentación en los últimos minutos. A su alrededor,
Técnicos corrían tratando de solucionar los problemas con el sistema audiovisual, que misteriosamente había dejado de funcionar. 5 minutos, doctora Martínez, anunció uno de los organizadores del Congreso, lanzándole una mirada de preocupación. ¿Está segura de que no prefiere posponer hasta que arreglemos los equipos? No será necesario, respondió ella con una calma que no sentía. A veces las mejores presentaciones son las más simples. En la primera fila del auditorio, Robert Coleman se acomodaba en su asiento con una sonrisa de satisfacción. Sin el sistema de presentación, sin sus diapositivas cuidadosamente preparadas, seguramente la doctora Martínez tendría que improvisar, debilitando el impacto de su investigación. Lo que Coleman no sabía era que Isabela había pasado la última media hora transformando su presentación en algo completamente diferente, algo más personal, más poderoso. Alejandro entró al auditorio por una puerta lateral acompañado por un grupo de personas que Isabela no reconoció. Se sentaron en la segunda fila, sus expresiones serias y atentas. Por un momento, sus miradas se encontraron y él asintió levemente, dándole la señal que esperaba. «Damas y caballeros», comenzó el moderador, «es un honor presentar a la doctora Isabela Martínez, cuya investigación sobre nuevos métodos de diagnóstico temprano ha generado considerable interés en la comunidad médica internacional». Isabela subió al escenario en medio de aplausos corteses. Vestida con su traje azul marino y sin más herramientas que su voz y su convicción, se paró frente al micrófono y miró directamente a la audiencia. Hoy iba a mostrarles gráficos, estadísticas y resultados de laboratorio. Comenzó, su voz clara y firme. Iba a hablarles sobre marcadores biológicos, algoritmos de detección y tasas de precisión, pero en lugar de eso, quiero contarles una historia, la historia de María. En la primera fila, Coleman se enderezó, su sonrisa vacilando ligeramente. María tiene 65 años y vive en una pequeña comunidad a 2 horas de aquí, continuó Isabela. Hace 3 días la conocí en uno de los centros comunitarios de Biotech. María nunca había tenido acceso a pruebas de diagnóstico avanzado, no porque la tecnología no existiera, sino porque el costo la hacía inalcanzable. Isabela comenzó a caminar por el escenario, su presencia magnética capturando la atención de cada persona en el auditorio. Mi investigación no es solo sobre desarrollar nuevos métodos de diagnóstico, es sobre hacer que esos métodos sean accesibles para personas como María. Es sobre entender que la verdadera innovación no está en crear tecnología más cara, sino en encontrar formas de llevar esa tecnología a quienes más la necesitan. En la segunda fila, los acompañantes de Alejandro comenzaron a tomar notas con intenso interés. Se ha especulado mucho sobre fusiones corporativas y adquisiciones, continuó Isabela, su mirada deteniéndose brevemente en Coleman, sobre decisiones empresariales que podrían afectar el futuro de la medicina accesible. Pero lo que no se ha mencionado es que ya existe un modelo que funciona. Con un gesto, señaló hacia la entrada del auditorio, donde Patricia González acababa de entrar acompañando a un grupo de personas. Entre ellos estaba María, la mujer de la que Isabela había estado hablando, junto con otros pacientes y personal médico del centro comunitario. «Estos son los verdaderos expertos», dijo Isabela, su voz cargada de emoción. «Las personas que han experimentado de primera mano cómo la tecnología médica, cuando se hace accesible, puede transformar vidas». Coleman se removió incómodo en su asiento mientras María y los demás tomaban asiento en lugares reservados especialmente para ellos. «Mi investigación ha desarrollado un nuevo método de diagnóstico temprano que reduce los costos en un 80% mientras mantiene una precisión del 95%, continuó Isabela. Pero más importante que los números es el modelo de implementación que hemos desarrollado. En ese momento, las pantallas del auditorio cobraron vida repentinamente, mostrando un mapa interactivo de centros comunitarios y sus resultados. «Parece que nuestro sistema audiovisual ha decidido cooperar», sonrió Isabela, lanzando una mirada de complicidad a Alejandro, quien había estado trabajando silenciosamente con su equipo para resolver los problemas técnicos.
Lo que están viendo es el futuro de la atención médica, prosiguió ella. Una red de centros comunitarios equipados con tecnología de última generación, pero operados con un modelo que prioriza la accesibilidad sobre el beneficio económico. Las imágenes en las pantallas cambiaron, mostrando rostros reales, historias reales, resultados reales. Y hoy me enorgullece anunciar que este modelo será protegido y expandido a través de una nueva fundación independiente, respaldada por la Fundación Médica Internacional y un consorcio de inversores éticos comprometidos con la medicina accesible. En la primera fila, Coleman palideció visiblemente. En la segunda, los representantes de la Fundación Médica Internacional sonrieron con aprobación. El auditorio estalló en aplausos espontáneos. Isabela podía ver a periodistas tecleando frenéticamente en sus dispositivos, mientras Coleman se levantaba de su asiento y se dirigía rápidamente hacia la salida, su teléfono ya en la oreja. Pero esta presentación no sería completa sin un anuncio más, continuó Isabela, su corazón latiendo con fuerza. Biotech International, bajo el liderazgo de Alejandro Ruiz, ha demostrado que la innovación médica y la responsabilidad social no son mutuamente excluyentes. Alejandro se enderezó en su asiento, sus ojos fijos en ella con una mezcla de sorpresa y admiración. Por eso me enorgullece anunciar que mi equipo de investigación se unirá oficialmente a Biotech, no como empleados, sino como socios en Minimus Entorsen, una nueva división dedicada exclusivamente al desarrollo de tecnologías médicas accesibles. Los aplausos se intensificaron y Isabela pudo ver a María y los otros pacientes del centro comunitario sonriendo y asintiendo con aprobación. Porque al final, concluyó Isabela, su voz suave pero firme, la verdadera innovación no está en la tecnología que creamos, sino en las vidas que podemos cambiar con ella. Y a veces, el camino hacia esa innovación comienza con un simple error, como entrar en la habitación equivocada. La ovación que siguió fue ensordecedora. Periodistas se levantaban de sus asientos, tratando de llamar su atención con preguntas. Los representantes de la Fundación Médica Internacional aplaudían con entusiasmo. Pero Isabela solo tenía ojos para una persona. Alejandro se levantó de su asiento, aplaudiendo con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. En ese momento, todas las piezas encajaban. La investigación de Isabela, la visión de Alejandro, los centros comunitarios, la nueva fundación. No era solo un plan de negocios o una estrategia corporativa, era un sueño compartido que ahora tenía la oportunidad de hacerse realidad. Después de responder algunas preguntas de la prensa, Isabela finalmente pudo bajar del escenario. El auditorio comenzaba a vaciarse, pero ella podía sentir la electricidad. En el aire la sensación de que algo importante había cambiado. Eso fue increíble, dijo Alejandro acercándose a ella. ¿Pero estás segura de tu decisión? Unirte a Biotech es un gran paso. No me estoy uniendo a Biotech, respondió ella con una sonrisa. Me estoy uniendo a una visión, a un sueño de hacer la medicina verdaderamente accesible y... Dudó por un momento antes de continuar. Me estoy uniendo a alguien que me mostró que los errores más grandes de nuestra vida pueden llevarnos exactamente donde necesitábamos estar. Alejandro tomó sus manos entre las suyas, ignorando las cámaras que aún captaban el momento. ¿Sabes? Cuando entraste en mi habitación aquella noche, pensé que era solo una confusión divertida. No tenía idea de que estaba a punto de encontrar no solo una socia brillante, sino alguien que cambiaría mi vida por completo. Entonces no te arrepientes de no haber puesto el cerrojo esa noche, bromeó ella. Al contrario, respondió él, acercándose más. Creo que deberíamos hacer una placa conmemorativa. Aquí, en la habitación 1507, un error cambió el futuro de la medicina accesible y 2 vidas para siempre. Isabela rió, pero su risa se detuvo cuando vio la seriedad en los ojos de Pasita. Alejandro, ¿realmente crees que podemos hacer esto? ¿Cambiar la forma en que se practica la medicina? Creo que ya lo estamos haciendo, respondió él, y creo que este es solo el comienzo. En ese momento Patricia se acercó con una sonrisa conocedora. Disculpen la interrupción,
pero los representantes de la Fundación Médica Internacional quieren discutir los detalles del acuerdo. Y hay una fila de periodistas esperando entrevistas. Isabela y Alejandro se miraron, comunicando sin palabras todo lo que habían compartido en los últimos días. El encuentro accidental, las confesiones nocturnas, los sueños compartidos y ahora un futuro que se abría ante ellos, lleno de posibilidades. ¿Lista para cambiar el mundo?, preguntó Alejandro ofreciéndole su brazo. Contigo, respondió Isabela, tomándolo. Estoy lista para cualquier cosa. Mientras caminaban juntos hacia la sala de conferencias, donde los esperaban inversores, periodistas y un futuro por construir, ambos sabían que algunas veces los errores más grandes de nuestra vida no son errores en absoluto. Son el universo, conspirado para ponernos exactamente donde necesitábamos estar. Las siguientes horas se convirtieron en un torbellino de reuniones, entrevistas y negociaciones. Isabela y Alejandro apenas tuvieron tiempo de intercambiar miradas a través de salas llenas de ejecutivos y periodistas. Pero cada mirada compartida llevaba el peso de una promesa. Estaban en esto juntos. La sala de conferencias principal del Hotel Riviera Maya se había transformado en un centro de operaciones improvisado. En un extremo, los representantes de la Fundación Médica Internacional discutían los términos del acuerdo con los abogados de Biotech. En otro, María y los otros pacientes del centro comunitario compartían sus historias con periodistas ávidos de dar un rostro humano a la noticia del día. Los números son impresionantes, comentó Diana Chen, la directora ejecutiva de la Fundación Médica Internacional, mientras revisaba los documentos frente a ella. Pero lo que realmente nos convenció fue ver el impacto real en la comunidad. Eso, doctora Martínez, no se puede cuantificar en una hoja de cálculo. Isabela asintió, consciente de que cada decisión que tomaban en ese momento tendría repercusiones en miles de vidas. La tecnología es solo una herramienta. Lo que importa es cómo la usamos para mejorar la vida de las personas. En ese momento, Patricia entró apresuradamente en la sala, su expresión una mezcla de preocupación y urgencia. Señor Ruiz, la Junta Directiva está solicitando una videoconferencia de emergencia. Global Health ha aumentado su oferta. Alejandro se levantó de su asiento, pero antes de que pudiera responder, las puertas de la sala se abrieron nuevamente. Robert Coleman entró, su habitual compostura ligeramente alterada. Esto es una locura, declaró ignorando los protocolos sociales. Están a punto de cometer un error que costará millones a sus accionistas. La medicina accesible es un bonito eslogan, pero los números cuentan una historia diferente, señor Coleman, interrumpió Isabela, desplegando un nuevo conjunto de gráficos en la pantalla de la sala. Nuestros estudios muestran que el modelo de centros comunitarios no solo es sostenible, sino que genera un retorno de inversión social que multiplica su impacto. Retorno social, se burló Coleman. Eso no paga dividendos. En realidad, intervino Diana Chen, los inversores éticos están cada vez más interesados en proyectos que combinan impacto social con sostenibilidad financiera. La Fundación Médica Internacional está preparada para respaldar este proyecto con un fondo de inversión inicial de $100 millones. Coleman palideció visiblemente. Era más del doble de lo que Global Health había ofrecido. Y eso es solo el principio, añadió Alejandro, su voz tranquila pero firme. Tenemos compromisos preliminares de otros inversores éticos que comparten nuestra visión. La Junta nunca lo aprobará, insistió Coleman, pero su voz había perdido su filo anterior. Sobre eso, Patricia sonrió, entregando una tableta. Ya, Alejandro, los resultados de la votación preliminar acaban de llegar. Alejandro leyó los números y una sonrisa se extendió por su rostro. Parece que la Junta está más interesada en innovación real que en fusiones hostiles, señor Coleman. La propuesta de Global Health ha sido rechazada por mayoría absoluta. Coleman se quedó inmóvil por un momento, procesando la noticia. Finalmente, se ajustó la corbata y se dirigió hacia la puerta. Han ganado esta batalla, pero la guerra... No hay ninguna guerra, señor Coleman.
lo interrumpió Isabella. Solo personas tratando de hacer lo correcto, y siempre hay espacio para más aliados en esa misión. Después de que Coleman se marchara, la sala estalló en una celebración contenida. Diana Chen comenzó a coordinar con su equipo los próximos pasos, mientras los periodistas corrían a actualizar sus historias con los nuevos acontecimientos. En medio del caos controlado, Isabella sintió una mano rozar la suya. Alejandro se había acercado silenciosamente. «¿Cómo te sientes?», preguntó él suavemente. «Abrumada», admitió ella. «Hace 3 días, mi mayor preocupación era dar una buena presentación en el Congreso. Ahora estás cambiando. El futuro de la medicina», completó él, «aunque técnicamente todo comenzó cuando te equivocaste de habitación». Isabella rió suavemente. «¿Sabes? Nunca te pregunté, ¿por qué no cerraste la puerta con seguro esa noche?». Alejandro la miró con una mezcla de diversión y ternura. «Siempre cierro la puerta con seguro. Esa noche, por alguna razón, olvidé hacerlo. Quizás el universo sabía algo que nosotros no». «¿Crees en el destino?», preguntó ella, medio en broma, medio en serio. «Creo en las personas que tienen el coraje de aprovechar las oportunidades que la vida les presenta», respondió él. «Incluso cuando esas oportunidades vienen disfrazadas de errores». Un suave golpe en la puerta los interrumpió. Era María, sosteniendo un pequeño ramo de flores tropicales. «Disculpen la intromisión», dijo con una sonrisa cálida, «pero todos en el centro comunitario querían agradecerles, no solo por la tecnología y los tratamientos, sino por luchar por nosotros». Isabella tomó las flores, sintiendo que las lágrimas amenazaban con escapar de sus ojos. «Nosotros deberíamos agradecerles a ustedes, María. Sus historias, su confianza, eso es lo que hace que todo esto valga la pena». La noche había caído sobre Cancún y el Hotel Riviera Maya brillaba como un faro en la oscuridad. En el jardín, junto a la misma fuente donde días antes habían compartido sus sueños y temores, Isabella y Alejandro encontraron un momento de tranquilidad después de un día que había cambiado sus vidas para siempre. «¿Recuerdas lo que dijiste sobre hacer una placa conmemorativa?», preguntó Isabella jugando con una flor del ramo que María les había entregado. «En la habitación 1507. Alejandro sonrió. «Sí, aunque creo que el hotel podría tener algunas objeciones sobre colgar placas en sus paredes». «Tal vez no necesitamos una placa», reflexionó ella. «Tal vez la verdadera conmemoración será cada vida que cambiemos, cada diagnóstico temprano que realicemos, cada familia que ayudemos». Alejandro la miró con admiración. «Sabes, cuando heredé Biotech, todos esperaban que siguiera el camino tradicional, maximizar ganancias, expandir mercados, fusiones estratégicas. Nadie entendía mi obsesión por los centros comunitarios». «¿Qué te hizo seguir adelante?», preguntó ella suavemente. «La memoria de mi madre», respondió él, su voz cargada de emoción. «Ella siempre decía que el verdadero valor de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que da. Cuando enfermó, vi de primera mano cómo el acceso a la atención médica puede ser la diferencia entre la esperanza y la desesperación». Isabella entrelazó sus dedos con los de él. «Ella estaría orgullosa de ti». «Lo está», sonrió él. «Y ahora, con tu investigación, con la nueva fundación, podremos hacer aún más. ¿Sabes que los representantes de la Fundación Médica Internacional quieren replicar nuestro modelo en otros países?». «Vi los documentos preliminares», asintió Isabella. «América Latina primero, luego Asia y África. Es abrumador pensar en el alcance que podríamos tener». «¿Asustada?». «Emocionada», corrigió ella, «y agradecida de no estar sola en esto». Alejandro se giró para mirarla directamente. «Isabella, sobre eso, hay algo que quiero preguntarte. Más allá de la colaboración profesional», adivinó ella, su corazón acelerándose. «Mucho más allá», confirmó él. «Estos días han sido una locura. Presentaciones, negociaciones, fusiones frustradas, pero en medio de todo ese caos, lo único que me ha mantenido centrado has sido tú».
tu pasión, tu integridad, tu forma de ver el mundo. Alejandro, déjame terminar, pidió él suavemente. No estoy proponiendo nada apresurado. Ambos tenemos carreras, responsabilidades, una fundación que construir. Pero me gustaría explorar esto. Nosotros, con la misma dedicación con la que abordamos todo lo demás. Isabela sintió que una sonrisa se extendía por su rostro. ¿Estás sugiriendo un enfoque científico para el romance? Estoy sugiriendo que algunos errores son tan perfectos que sería un error no aprovecharlos al máximo, respondió él, acercándose más. El sonido del agua de la fuente, el aroma de las flores tropicales, la brisa suave de la noche caribeña, todo parecía conspirar para crear un momento perfecto. Y cuando sus labios finalmente se encontraron, fue como si todas las piezas de un rompecabezas cósmico encajaran en su lugar. El beso fue interrumpido por el sonido de aplausos. Se separaron para encontrar a María y algunos otros pacientes del centro comunitario observándolos con sonrisas cómplices. «Era hora», exclamó María, provocando risas generales. Algunos errores están destinados a convertirse en las mejores decisiones de nuestras vidas. Isabela y Alejandro se unieron a las risas, sus manos aún entrelazadas. El futuro se extendía ante ellos como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con los colores de la esperanza, la innovación y el amor. Porque a veces, los errores más grandes de nuestra vida no son errores en absoluto. Son el universo conspirando para ponernos exactamente donde necesitábamos estar. Y en el caso de Isabela y Alejandro, ese lugar era uno junto al otro, trabajando juntos para hacer del mundo un lugar mejor, un paciente a la vez.